La Biblia Dios habla hoy 22 de julio. Salmo 105, den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas, y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Cuando dijo, voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra, que iban de nación en nación y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara, y aún advirtió a los reyes. No toquen a mis escogidos ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra, y les quitó todo alimento. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José, hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabios a los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob, y vivió como extranjero en Egipto, en la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo, y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés, y a Aarón, a quien había escogido. Y ellos realizaron señales de Dios en el desierto, grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió, pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos, y mató a sus peces. Infestó de ranas el país, y aún la alcoba del rey. Habló Dios, y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, envió granizo y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras, destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios, y llegaron las langostas, tantas eran, que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte, en Egipto mismo, al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo cargado de oro y plata, y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir, pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida, y les mandó codornices, y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca, y de ella brotó agua que corrió por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido, entre gritos de alegría. Y les dio las tierras de otras naciones y el fruto del trabajo de otros pueblos, para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. Salmo 106, Aleluya. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo, tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos, para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres, nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo.
nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos, se olvidaron de tu gran amor y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar, como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios y le cantaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios, y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto, pusieron a prueba a Dios exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés, y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán, y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Joreb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había hecho maravillas en el país de Cam y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de Dios, evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso, y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor, y no obedecieron sus órdenes. Entonces se levantó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor, y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios, y se extendió una plaga entre ellos. Pero Faín se levantó y ejecutó al culpable, y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción, para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara junto a las aguas de Meribá, y por causa de ellos le fue muy mal a Moisés. Pues le amargaron el ánimo y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre. Y ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo, y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos, y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron, los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces, pero ellos se opusieron a sus planes y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados y al escuchar sus lamentos, se acordó de su alianza con ellos y cambió de parecer, porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por toda la eternidad. Que todos digan, amén. Aleluya. El constante amor del Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo. Los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir.
Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas. Por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, y los sanó, los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar, perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos, de nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad, y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron, y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas, por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre, y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece a causa de la opresión, de la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza, hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran, y los malvados cierran la boca. El que es inteligente, debe tener esto en cuenta y comprender el amor del Señor. Mi corazón está dispuesto. Cántico y Salmo de David. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio, despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder, para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario, con qué alegría dividiré Siquem y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen, Efraín es el casco que cubre mi cabeza, Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo, sobre Idem arrojaré mi sandalia, cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Idem? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado, no sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas, Él aplastará a nuestros enemigos. Apelación al juez supremo del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 109. Oh Dios, no te quedes callado ante mi oración.
Pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí, y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean, me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan, pero yo hago oración. Me han pagado mal por bien, y a cambio de mi amor, me odian. Pon como juez suyo a un malvado, y que lo acuse su propio abogado. Que lo declaren culpable en el juicio, que lo condene su propia defensa. Que viva poco tiempo y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna. Que los echen de las ruinas de su casa. Que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía. Que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión de él ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia, que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre y nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes y borre de la tierra su recuerdo. Nunca pensó en ser compasivo, a los pobres y humildes y afligidos los persiguió hasta matarlos. Ya que prefirió la maldición, que lo maldigan. No quiso bendición, pues que nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido, que le entre en el vientre y en los huesos cual si fuera agua o aceite. Que lo cubra como un vestido y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos y a los que hablan mal de mí. Pero tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. Sálvame, por la bondad de tu amor. Estoy muy pobre y afligido, tengo herido el corazón. Me voy desvaneciendo como una sombra, el viento me arrastra como a una langosta. De no comer me tiemblan las rodillas, adelgazo por falta de alimento. Soy el hazmerreír de la gente. Al verme, mueven burlones la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío, sálvame, por tu amor. Que sepan que tú, Señor, has hecho esto con tu mano. No importa que me maldigan, con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen mientras tu siervo se alegra. Que mis enemigos se llenen de vergüenza. Que los cubra la vergüenza como una capa. Con mis labios daré al Señor gracias infinitas, lo alabaré en medio de mucha gente. Proverbios 22. Porque él aboga en favor del pobre y lo pone a salvo de los que lo condenan. Vale más tener buena fama y reputación, que abundancia de oro y plata. El rico y el pobre tienen algo en común, a los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas, pero el que tiene cuidado de su propia vida, las evita. Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es rey, entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad, cosechará calamidades, el Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad, será bendecido por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va la discordia y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al de corazón sincero, y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de la adúltera son un pozo profundo donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre o le da al rico, terminará en la pobreza. Los 30 dichos de los sabios. Presta toda tu atención a los dichos de los sabios, concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito 30 dichos que contienen consejos y conocimientos.
para enseñarte a conocer la verdad, para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. No abuses del pobre por ser pobre, ni oprimas ante los jueces al indefenso. Pues el Señor saldrá en su defensa y oprimirá a quienes los opriman. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. No cambies de lugar los linderos establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo, estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Primera de Corintios capítulo 9. El criterio de la libertad. Ejemplo de Pablo. No me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que para otros yo no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba que en verdad lo soy. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice. Pues está escrito en el libro de la ley, no le pongas bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros. Porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Sí. Otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Pero no hemos hecho uso de tal derecho, y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo, viven del templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios, comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa, pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos, es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio, para tener parte en él mismo. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo,
por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Segunda de Reyes capítulo 1. Muerte de Ocosías. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. En cuanto a Ocosías, se cayó por una ventana del piso alto de su palacio en Samaria y quedó muy lastimado. Entonces envió mensajeros a que consultaran a Baal-Zebub, dios de Cron, si se iba a recuperar, pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el de Tisbé, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y pregúntales si acaso no hay Dios en Israel, para que tengan que consultar a Baal-Zebub, el dios de Cron. Y diles también que yo, el Señor, digo a Ocosías, ya no te levantarás de la cama, sino que vas a morir. Elías fue y lo hizo así. Y cuando los mensajeros regresaron ante el rey, éste les preguntó, ¿por qué han regresado? Ellos respondieron, porque un hombre nos salió al paso y nos dijo que nos volviéramos al rey que nos había mandado, y que le dijéramos, así dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel, para qué mandes a consultar a Baal-Zebub, el dios de Cron? Por esto que has hecho, ya no te levantarás de la cama, sino que vas a morir. El rey les preguntó, ¿cómo era ese hombre que les salió al encuentro y les dijo esto? Era un hombre vestido con una capa peluda, y con un cinturón de cuero en la cintura, respondieron ellos. Es Elías, el de Tisbé, exclamó el rey. Y enseguida envió por él a un capitán con 50 soldados. Cuando llegaron, Elías estaba sentado en la cima de un monte. Entonces el capitán le dijo, profeta, el rey ordena que bajes. Elías respondió, si yo soy profeta, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y los consumió. El rey envió a otro capitán con otros 50 soldados, el cual fue y dijo a Elías, profeta, el rey ordena que bajes inmediatamente. Elías le respondió, si yo soy profeta, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y los consumió. Después mandó el rey por tercera vez un capitán con otros 50 soldados. Pero el tercer capitán subió hasta donde estaba Elías, y arrodillándose delante de él, le rogó, por favor, profeta, respeta mi vida y la de estos 50 servidores tuyos, pues antes cayó fuego del cielo y consumió a los otros 2 capitanes y a sus hombres. Yo te ruego que me tengas consideración. Entonces el ángel del Señor ordenó a Elías, ve con él, no le tengas miedo. Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey, y le dijo, así dice el Señor, puesto que enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Cron, como si en Israel no hubiera Dios a quien consultar, ya no te levantarás de tu cama, sino que vas a morir. Y en efecto, Ocosías murió, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Y como Ocosías nunca tuvo hijos, reinó en su lugar su hermano Joram. Esto fue en el 2.º año del reinado de Joram, hijo de Josafat, en Judá. El resto de la historia de Ocosías y de lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Segunda de Reyes capítulo 2. Elías sube al cielo cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero ustedes no digan nada. Después Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Jericó. Pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió Eliseo, pero ustedes no digan nada. Luego le dijo Elías,
quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le contestó, te juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces fueron los dos. Pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia, frente a ellos, Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y otro lado, y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías. Pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Después de esto no volvió a ver a Elías. Eliseo sucede a Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías, y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Acto seguido, golpeó el agua con la capa, y exclamó, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Apenas había golpeado el agua, cuando ésta se hizo a uno y otro lado, y Eliseo volvió a cruzar el río. Los profetas de Jericó, que estaban enfrente, dijeron al verlo, el espíritu de Elías reposa ahora en Eliseo. Fueron entonces a su encuentro, e inclinándose ante él le dijeron, mira, entre nosotros, tus servidores, hay 50 valientes. Deja que vayan en busca de tu maestro, no sea que el Espíritu de Dios lo haya alzado y arrojado sobre alguna montaña o en algún valle. Pero él dijo, no manden ustedes a nadie. Sin embargo, fue tanta la insistencia de ellos que al fin los dejó que mandaran a aquellos 50 hombres, los cuales estuvieron buscando a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Entonces regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, y éste les dijo, yo les advertí que no fueran. Eliseo purifica el manantial de Jericó. Los habitantes de la ciudad dijeron entonces a Eliseo, mira, la ciudad tiene una buena situación, como puedes ver, pero el agua es mala y la tierra estéril. Tráiganme un tazón nuevo, con sal, respondió Eliseo. En cuanto le llevaron el tazón, Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal, diciendo, así dice el Señor, yo he purificado esta agua, y nunca más causará muerte ni hará estéril la tierra. Desde entonces el agua quedó purificada, tal como lo había dicho Eliseo. Después Eliseo se fue de allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban, sube, calvo. Sube, calvo. Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. 25 Luego Eliseo se fue al monte Carmelo, y de allí regresó a Samaria. Visión de las langostas. Amos capítulo 7. Esto me mostró el Señor, cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey, vi al Señor creando langostas. Y cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije, Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob, si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito, y dijo, eso no va a suceder. Visión del fuego. Esto me mostró el Señor, le vi enviar como castigo un fuego abrasador, que secó por completo el gran mar profundo y que estaba acabando también con los campos. Yo dije, detente, Señor, por favor. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob, si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito, y dijo, tampoco esto va a suceder. Visión de la plomada. El Señor me mostró también esto, estaba él junto a un muro, y tenía en la mano una plomada de albañil. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel.
No le voy a perdonar ni una vez más. 9 Los santuarios de Isaac serán destruidos, y los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Amós se enfrenta a Amasías. Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós anda entre la gente de Israel, conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo: Jeroboam morirá a filo de espada, y todo el pueblo de Israel será llevado al destierro. Luego, Amasías le ordenó a Amós: largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá. 13 Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó: yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas, y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Esto es lo que tú dices: no hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor: tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán a filo de espada, tus tierras serán repartidas en sorteo. Tú mismo morirás en tierra de paganos, y los israelitas serán llevados cautivos, lejos de su tierra. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.